Grecia. No, fue Randy. Randy, pero ¿alguna pregunta, jóvenes? Mi fuerte se utiliza para unir tubos de cobre, conductores de gas, no sé si lo han notado, y para tubos que conducen agua fría, agua caliente, se utiliza soldadura de cobre, estaño, y para tubería para conducir gas es cobre, estaño y plata. Es soldadura fuerte, ¿verdad? Esta última. Si no hay preguntas, siguiente equipo. ¿Está listo? Sí, ¿me puede dar los permisos para compartir a mí, profesor? Y ahí va. Es Luis Eduardo Flores, ¿sí, verdad? Sí. Luis Eduardo Flores. ¿Ya se ve? ¿Ya puedes? No, todavía no. A ver, espérame. A ver, Luis Eduardo, ¿ya puedes? Sí lo ven, ¿verdad? Ya está. Sí. Ok. ¿Y si me escuchan bien? Ya No se me ve. escucho muy fuerte. Bueno, les vamos a hablar un poco sobre la soldadura por presión. Esta forma parte de los tipos de soldadura autógenas o homogéneas. Como somos el primer equipo en exponer sobre la soldadura autógena, les voy a dar una breve definición etimológica. Viene del griego auto, que es por sí mismo, y genos, que significa origen o nacimiento. Por lo tanto, la soldadura autógena es una soldadura que se origina a sí misma, ¿no? Y lo de homogénea ya saben qué significa, pero da a entender que no se necesita un metal de aporte para pues, que se logre la soldadura. Y el tema al que vamos es la soldadura por presión. Este tipo de soldadura no necesita de un material de aporte. Lo que se utiliza es fuerza física o una alta temperatura. Cuando se va a hacer una soldadura en frío, pues se utiliza presiones altas, pero también se puede utilizar calor para
que la soldadura sea pues de mejor calidad, ¿no? Esta temperatura es sin llegar al punto de fusión del metal, y pues se utilizan las propiedades de los metales para llegar a su punto elástico para que se puedan unir. Aquí tengo un ejemplo de un tipo de soldadura que es con rodillos en frío, y pues se utiliza una alta presión para que se unan estas dos placas. Y la soldadura por presión en caliente, pues básicamente calientas el metal para después aplicarle fuerza física, ¿no? Para que se una. Aquí en este ejemplo pues se utilizan estos, es como el equipo de oxicorte, ¿no? De aquí son unas sopletes que calientan los tubos de forma homogénea, ¿no? Por eso está alrededor del tubo para calentarlo parejo. Y después pues se aplican presiones con diferentes tipos de maquinaria. La ventaja de esta maquinaria es que pues se puede adaptar al diseño de la soldadura que tengas que hacer, y pues al no utilizar metal de aporte ni ningún tipo de gas en algunos tipos, pues se vuelve un tipo de soldadura muy, muy económico. Le paso la palabra a mi compañero Nefi, que les va a hablar sobre las características. La siguiente diapositiva. Muchas gracias. La soldadura por presión en caliente es un proceso del estado sólido en la cual se producen uniones entre las superficies de contacto de dos cuerpos. Esta se realiza mediante la aplicación de calor y presión. No es necesario alcanzar la temperatura de fusión y tampoco se necesita metal de aporte. Los materiales a soldar deben de exhibir una ductilidad en caliente o forjabilidad. Los materiales más comunes unidos por soldadura a presión en caliente son ácidos al carbono, ácidos de baja aleación. La siguiente, por favor. El funcionamiento de esta soldadura, bueno, más bien el proceso, es que los dos cuerpos que se desean soldar se someten a calor, ya sea mediante el uso de sopletes de oxicorte o por corrientes de Foucault, mediante una bobina inductora. Cuando el material se encuentra en la temperatura adecuada, se retira la fuente de calor y estos se someten a bajo presión, generalmente bajo el uso de equipo hidráulico. A este tipo de proceso se le llama de unión abierta, que es cuando el calor se introduce en los cuerpos antes que la presión. O antes de que estén en contacto. Y se le conoce como unión cerrada cuando primero se ejerce la presión y después se realiza la inducción de calor. Siguiente, por favor. Algunas de las ventajas de este proceso es que es un proceso sencillo, los equipos no son muy caros y no se necesitan de ningún tipo de metal de aporte y realmente no se necesita, se requiere que estén nada más mínimamente capacitados los soldadores. Y las limitaciones que se tiene es que no todos los metales son soldables, ya que, como mencioné hace un momento, se necesita que se exhiba una ductilidad. Por ejemplo, algunos de los metales que no se pueden soldar son el hierro fundido. Y no se puede automatizar este proceso, bueno, o al menos no fácilmente. Y ya, sería todo. Siguiente. Bueno, pues ahora ha llegado la hora de platicarnos más acerca de ese tipo de soldadura. Entremos en el terreno de las aplicaciones.
La soldadura a forja es considerada hoy en nuestros días como un arte ya olvidado. ¿Y qué es lo que sucede? En el milenio pasado fue una de las técnicas más empleadas por nuestros antepasados para poder satisfacer sus necesidades, entre ellas la guerra, como bien sabemos. Así que me parecieron más interesantes, muy importantes, aprender un poco sobre ese tipo de herramientas, y a continuación les presento unas cuantas: una espada, un casco, unas herramientas y un escudo de origen espartano, todos forjados hace centurias, y todos ellos se les aplicó la técnica que hoy conocemos como soldadura de forja. Esta técnica, por supuesto, sigue siendo utilizada para distintos medios, para distintos propósitos industriales. Como nos lo dijo mi compañero Nefi, se puede hacer acero a carbono usando esta técnica. Pero ¿qué es lo que pasa? Su uso se ha visto prácticamente reducido a comparación de cómo lo fue en el milenio pasado. Y para cerrar, rápidamente repasemos los tipos de soldadura que tenemos en este tipo de soldadura, válgame la redundancia. Tenemos la soldadura por martillo, que viene a ser la soldadura que conocemos por películas, conocemos por distintos medios de entretenimiento, como aquella soldadura en la que tenemos a una persona que está martillando un acero que está al rojo vivo encima de un yunque. Y ahí no dice rodillo, pero debería decir rodillo. Bueno, da igual, es soldadura por rodillo, que mi compañero Lalo ya nos explicó brevemente en qué consiste, que es básicamente lo mismo, solo que hacemos uso de unos rodillos. Eso sería todo por mi parte. ¿Qué ocupas darle clic al video, Lalo? Por favor? Bueno, a continuación les platicaré un poco de lo que es la soldadura por presión en frío. Este proceso de soldadura se caracteriza por estar en una fase sólida en la cual se crea en una temperatura ambiente, no es necesario aplicar ningún tipo de calor. En la imagen de la derecha, perdón, podemos observar la unión de diferentes tipos de metales como es el cobre, el zinc o cobre con aluminio. Este tipo de soldadura no afecta la estructura de los materiales en que se unen y reduce la oxidez y los espacios que se crean por ejemplo, en la soldadura pasada que vimos ese calor. En el proceso de martillado se crea una capa de óxido que se va desprendiendo. Ese efecto no se crea en este tipo de soldadura. Lo que hace que se cree este tipo de soldadura es la unión de una capa de átomos libres que queda de estas uniones como una matriz uniforme. Y siguiente, por favor. La soldadura en frío tiene distintas ventajas. Estas las presenta básicamente por la manera en la que está constituida. Por ejemplo, no genera zonas afectadas por el calor. Esto reduce significativamente el riesgo de cambios mecánicos y químicos a los materiales soldados. Esto es porque la soldadura en frío nunca en ningún momento genera un arco eléctrico ni en ningún momento hace uso del calor externo. Luego, la soldadura en frío ofrece soldaduras limpias
que son tan fuertes como el material base más débil. También, este método permite unir materiales disímiles y es el único que permite hacer uniones de materiales disímiles como lo son el aluminio y el cobre. Asimismo, solo por este método pueden soldarse materiales como el aluminio de la serie 2000 y 7000, que, como repito, es algo que otros métodos pues no pueden hacer. La siguiente, por favor. Y si bien la soldadura en frío ofrece ventajas, también presenta limitaciones. Estas hacen difícil que sea considerado como el principal método de unión a niveles industriales. Los problemas y retos de la soldadura en frío son que los materiales deben estar limpios siempre, libres de óxido, esto para que se puedan crear uniones satisfactorias, por lo que hace muy difícil y costoso replicarlo a escalas industriales. También los tipos de materiales son una limitación que tiene este método, ya que no todos los materiales pueden unirse. Todos los materiales bases deben ser dúctiles y no pueden unirse materiales que se hayan sometido a tratamientos de endurecimiento. Además, si el material contiene carbono en su estructura, no puede unirse por este método. Asimismo, las irregularidades que presenta la superficie del material dificultan mucho la unión de dos piezas. Las superficies deben tener una forma regular y eso, las uniones más fuertes que se pueden conseguir por este método son con piezas que tienen una superficie lisa y regular. Siguiente, Lalo, por favor. Como Richard Feynman explicó, la explicación para este extraño comportamiento es que los átomos son de la misma naturaleza, por lo tanto no son capaces de distinguir o saber que son partes de piezas diferentes. Sin embargo, cuando hay contaminantes en la muestra, como óxidos o grasas, las cuales interfieren entre las dos superficies a unir, los átomos ya pueden distinguir que son parte de piezas diferentes, por lo tanto no se unen. Siguiente, por favor. Bueno, les voy a hablar un poco de las aplicaciones de la soldadura en frío que pues vienen siendo un tanto peculiares porque tenemos diversos problemas en monoblocks de motores, que es muy difícil soldarlos o estarlos poniéndole tornillos más gruesos porque puede ser súbito la importancia de estas piezas y pueden causar más problemas. Por ejemplo, una de las aplicaciones es este tipo de bridas que se muestran aquí en la primera imagen, que lo están soldando con este tipo de soldadura que se llama resinas epoxi, que tienen una mezcla A con B y nos van a permitir crear la pieza. Aquí este señor le está haciendo la rosca nuevamente a esa pieza. Y por ejemplo, otro de las aplicaciones es en este tipo de láminas que están uniéndolas, que es mucho mejor unirlas por este método que por la soldadura, ya que estas láminas son muy delgadas y pues es tanto complicado estarlas soldando. Siguiente, por favor. Por ejemplo, también se pueden reconstruir este tipo de materiales que están corroídos. Obviamente se tiene que quitar el óxido para poder tener una fuerza de cohesión decente en nuestras piezas. Obviamente esta pues ya está muy corroída, ¿no? Pero se retira toda esta pieza y se puede unir con esta mezcla, esta resina epóxica. Los monoblocks pues tienen este problema de que se pueden trasroscar, se pueden encapar los tornillos, etcétera. Se pueden reparar con este tipo de resinas, soldadura en frío. Como ya les explicaba, también las trasroscaciones o el relleno de estos tipos de algunos materiales
que tienen unos husillos o tornillos, un tornillo acne que le puede crear en la última imagen, que le puede crear unos bordes y posiblemente se pueda atorar nuestro tornillo. Y con esto lo reparan, lo rellenan y luego se rectifica, por así decirlo. Estos son unos de los tantos aplicaciones que se pueden usar, ya como comentaban mis compañeros, que es mucho mejor estos procesos en algunos casos y para algunos materiales que son complicados de soldar. Y pues hasta aquí está nuestra presentación. No sé si tengan alguna duda o pregunta. ¿Preguntas, jóvenes? Falta un video, compañero. Déjalo. A ver, viene. Ya se salió. Ahí también Ya, se me ya se olvidaba acabó. comentarles que también para este tipo de soldaduras en frío se les puede dar un acabado estético y uniforme para así verlo más guay. Y ahora sí, ya es todo, compañeros. Si tienen preguntas. A ver, gracias. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Algunas preguntas? ¿Están listos en equipo 3? Carla, Viviana, Herrera, García, Sonia, Ay, Yelida, profe, como Gustavo, ayer dijo Fernanda. que 1 y 2, pues nos confiamos. Ah, bueno. Sí, está bien. Ya mañana el tercer equipo, porque enseguida tenemos una reunión de academia. Nos estamos preparando para esa reunión desde 12 a 1. Y pues seguimos mañana. Gracias a los que participaron del equipo 1 y 2, perfectamente bien. Nos vemos mañana para seguir con las demás exposiciones. Gracias, jóvenes. Sale, profe, hasta luego. Hasta luego. Mañana, profe, No, gracias. profe. Hasta luego. Gracias.